Ministerios Fuente de Vida Internacional presenta su programa Este es tu día, con los pastores Felipe y Sandra Díaz. Te invitamos a que nos acompañes. Bienvenidos. Quisiera en esta tarde compartir un consejo I would like this evening to share an advice sobre el poder de la alabanza. over the power of praise. Cuando estaba aquí ahorita en el tiempo de la alabanza, When I was here right now in the time of praise, el Señor hablaba a mi vida sobre la importancia, the Lord spoke to my life over the importance, lo que se libera cuando nosotros alabamos a Dios, what is freed when we praise God, y la importancia de que nosotros entendamos ese principio. and the importance for us to understand that principle. Capítulo 20, versículo 22, la palabra de Dios se lee en reverencia. Chapter 20, verse 22, the word of the Lord is read in reverence. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, And when they began to sing and to praise, Jehová puso contra los hijos de Amón, the Lord said against the children of Ammon, de Moab y del monte de Seir, of Moab and Mount Seir, las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, ambushments which were come against Judah, y se mataron, diga conmigo, and they were smitten, say it with me, se mataron los unos a los otros, and they were smitten. porque los hijos de Amón y de Moab For the children of Ammon and Moab se levantaron contra los del monte de Seir stood up against the inhabitants of Mount Seir, para matarlos y destruirlos. utterly to slay and destroy them. Y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, And when they had made an end of the inhabitants of Seir, cada cual huyó a la destrucción de su compañero. everyone helped to destroy another. Y luego que vino Judá a la torre del desierto, And when Judah came toward the watchtower in the wilderness, miraron hacia la multitud. they looked unto the multitude. Lea conmigo. Read it with me. Y aquí yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. And behold, they were dead bodies falling to the earth, and none had escaped. Escucha bien. Listen well. Estas tres naciones These three nations, se habían unido para hacerle guerra a Judá. they had united to declare war on Judah. Judá es el pueblo de Dios. Judah is the people of God. Se habían levantado contra el pueblo de Dios. They had risen against the people of God. Y dice la escritura And the scripture says, que cuando el rey Josafat when the king Josaphat, pone levitas y cantores he sets Levites and singers, y pone al pueblo a adorar y alabar a Dios, and he sets the people to praise and worship God. cuando ellos empiezan a alabar a Dios, And when they begin to praise God, el pueblo enemigo the enemy vino confusión a la vida de ellos. confusion came to their life. Y dice la escritura, And the scripture says se mataron they killed each other entre ellos mismos. between them. Imagínense, Imagine. se mataron entre ellos mismos. They killed each other. Y cuando viene Judá y el rey Josafat a hacer guerra, And when Judah comes and the king Josaphat to declare war, ¿qué es lo que encuentra? what do they find? Dice la Biblia, The Bible says los encuentra a todos ellos muertos. they find all of them dead. Entonces vamos a leer el versículo 25. When we read verse 25. Viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, And when Jehoshaphat and his people came to take away the spoils of them, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, they found among them in abundance both riches, así vestidos como alhajas preciosas, with their bodies and precious jewels, que tomaron para sí which they striped off for themselves, tantos more que no los podían llevar. they could carry away. 3 días And they were 3 days estuvieron recogiendo el botín. in gathering of the spoil. ¿Por qué, hermanos? Why? Era mucho. It was so much. O sea, en la guerra, esas 3 naciones So in the war, these 3 nations, habían quedado todos muertos. all of them have been left dead. Entonces Josafat And so Jehoshaphat, pues ya no hizo guerra porque ya se habían matado solos. so he didn't declare war because they were already dead. Entonces lo que hizo fue And so what he did was ir a agarrar todo el botín. go and grab all the spoils, Todo lo que ellos llevaban everything they were carrying. ahora pasaba a manos del rey de Judá. Now it came to the hands of the king of Y Judah. era tanta
era lo que traían ellos, And it was so much that they were carrying, que estuvieron llevando la bendición. ¿Cuántos días? that they were carrying the blessing for Diga how many conmigo, days? 3 días. Say with me, 3 days. Eso es impresionante. That is Y impressive. así viene un tiempo para cada uno de ustedes, And a time like that is de coming for each and every one of you. Of de multiplication, abundancia, of abundance, donde Dios derrotará a tus enemigos where the Lord will defeat your y enemies. traerá tanta bendición a tu casa, a tus hijos, a tu empresa, And He will bring so much blessing to your house, to your children, to your business. que usted va a decir, pero es que esto es mucho. But that you will say, but this is too much. Señor, esto es mucho. Lord, this is too much. Dios le va a decir, es mucho para ti, pero no para mí. And then God will say, it's too much for you, but not for me. Porque Dios es el dueño del oro y de la plata. Because God is the owner of gold and Amén. silver. Amen. Dios quiere bendecirte. God wants to bless Toque al you. que está al lado suyo, dígale, Touch your Dios neighbor. quiere bendecirte. Touch your neighbor and tell him God wants to bless you. Dios quiere prosperarte. God wants to prosper you. Dios quiere abrir la ventana de los cielos. God wants to open the doors of the heavens, the windows Abrir la of heaven. ventana de los cielos. He wants to open the windows Y of the heavens derramar lluvia de bendiciones sobre tu vida, sobre tus finanzas. and pour out a rain of blessings over your life, over your finances. Dios desea hacerlo. God desires to do it. Él no tiene límites. He does not have limits. Él quiere hacerlo. He wants to do it. Diga conmigo, Dios quiere Say hacerlo. it with me. God wants to Cierre do sus it. ojos y dígale, Dios, gracias. Close your eyes and tell him, God, thank you. Gracias. Thank Sé you. que quieres hacerlo. I know that you want to Yo do abro it. mi corazón hoy I open my heart para today recibir una palabra to tuya. receive a word from Te you. pido, Dios, I ask you, que Lord, hables a mi vida, to speak to my que Lord, hables a mi corazón, to speak to my que heart, hoy tu palabra that today se revele, Señor. your word might be revealed, Tu Lord. palabra se revele a mi vida. Your word might be revealed to Y my que heart hoy, life. Señor Jesús, And today, Lord Jesus, Señor, yo pueda entender Lord, that I might understand esos principios que me conectan those principles that connect con me tu prosperidad, with your con prosperity, tu abundancia, with your con abundance, tu bendición. with your blessing. Y que el nombre de Jesús, In the name of Jesus, Señor, gracias Lord, thank you por haberme traído en esta noche. to be able to bring me Gracias to this place. porque vencí el miedo a la nieve, Thank you because I defeated the fear of the Gracias, snow. Jesús, Thank you, Jesus, por estar en tu casa. for being in your house. Amén Amen y amén. and amen. Aleluya. Tome su lugar. Hallelujah. Please take your seats. El poder de la alabanza. The power of praise, Las bendiciones que se desatan the blessings that are unbound en la vida del pueblo de Dios. in the life, unbound in the life of the people of God. Cuando el pueblo alaba al When, Señor. when the people praise God. Amén. Amen. Hoy quiero hablarles rápidamente. Today I want to speak to you quickly. Cuando nosotros escuchamos las alabanzas, When we hear the praises, vemos a gente que aplaude. we see people clapping. Vemos personas que levantan sus manos. We see people that lift up their hands. Vemos a otros que danzan. We see others dance. Ahora, ¿qué hace esa alabanza? Now, what does that praise do? ¿Por qué debemos de alabar a Dios? Why must we praise God? Hermanos, Brethren, dice la palabra del Señor. the word of the Lord El says, versículo que leímos, versículo 22, the verse that we read, verse 22, que cuando Josafat pone en orden a todos los levitas, that when Josaphat sets in order all the Levites, comenzaron a entonar cantos de alabanza. they begin to sing songs of praise. Y cuando ellos empiezan a cantar, And when they begin to sing, pasó algo allá abajo, something happened down there en el campamento del pueblo enemigo. in the camp, in the enemy camp. Y es que como que había una conexión It's as if there was a connection entre la alabanza between the praise y tu prosperidad y tu bendición. and your prosperity and your blessing. La alabanza, hermanos, desata ciertas cosas The praise, brethren, unbind certain que things yo en esta tarde quiero de alguna forma that in this evening I want to, explicarle a usted. in such a way to explain it to you. Hermano, nosotros como hijos de Dios, Brethren, us as children of God, Dios nos ha llamado, God has called us. nos ha sacado de un mundo He has removed us from a lleno world de pecado, filled of sin, lleno de tanta inmundicia, filled of so much lleno de unworldliness, tanta maldad, so much wickedness. y nos ha traído a su casa. And He has brought us to His Hermanos house. amados, Beloved brethren, Dios tiene un propósito God- poderoso. God has a powerful purpose. Dios no quiere que usted siga viviendo como vivía allá afuera. God does not want you to continue living the way you Dios lived quiere out there. bendecirlo, que vivamos una vida en plenitud, God wants us to live a plentiful life, una vida bendecida. Diga conmigo, bendecida. a blessed life. Say it with me, blessed. El anhelo y el propósito de Dios The longing and the purpose of God es que todos nosotros seamos bendecidos. is for all of us to be blessed. Y
Y por eso es que dentro de la iglesia And that is why within the church, se desatan ciertas cosas. certain things are unbound. Cuando alabamos, When we praise, cuando adoramos, when we worship, cuando diezmamos. when we tithe, Eso solo pasa en la iglesia. that only happens in No church. va a pasar en ningún otro lugar. It won't happen in any En una other place. discoteca eso no sucede. It doesn't happen in a club. En una barra eso no sucede. It doesn't happen in a bar. Eso solamente pasa That only en la happens casa de Dios. in the house of God. Y usted hoy está And you are today en in la casa de Dios. the house of Dígale al que God. está al lado suyo, estoy en la casa de Dios. Tell your neighbor, I am in the house of Y en la God. casa de Dios, And in the house of God, cualquier cosa te puede pasar. anything can happen to you. Diga conmigo, cualquier cosa me puede pasar. Say it with me. Anything can happen to me. Nosotros tenemos que estar atentos, We have to be ready. porque Dios We have to be alert because tiene God sus momentos. has His moments. Así como en el estanque de Bethesda, Just as in the pool of Bethesda, dice la Biblia que yacían muchos enfermos, the Bible says that there were many ill, many sick people, pero pasaba algo, but something happened. que de tiempo en tiempo, That from time to time, ¿qué era lo que pasaba de tiempo en tiempo? what is it that happened from time to time? Un ángel An angel venía desde el cielo, will come from the heavens, venía y se metía, se zambullía en el agua, and he will dip in the water. se mojaba ahí He will get wet there, y con la misma se regresaba al cielo. and quickly he would go back to heaven. Y dice la Biblia And the scripture says que el primer enfermo que entraba al estanque, that the first sick person that entered into the pool, después que el ángel after the angel, removía las aguas, he would move the waters. ¿qué dice la Biblia? What does the Bible say? ¿Qué dice la Biblia? What does the Bible say? Quedaba sano. They were healed. Dios tiene un tiempo. God has a time. Y en el servicio, And in the service, Dios puede moverse al principio, God can move in the beginning. puede moverse a en medio, God can move in the middle. puede moverse al final. And he can move towards the Por end. eso tenemos que estar atentos. That is why we must be ready. Porque ¿qué pasaba cuando alguien se metía al estanque de Bethesda después Because what would happen when people would enter into the pool of Bethesda que afterwards? se había zambullido el primer hombre? That after the Enfermo. first man, a sick person had gone in, Ya no quedaban sanos. they would not be healed. Ya no quedaban sanos porque había un tiempo. They would not be healed because there was a De time. igual forma aquí In hay the- un tiempo In the same way, here there en is a que time Dios quiere hacer algo grande. in which God wants to do something Y great. en ese tiempo los entendidos, por eso dice la Biblia, los entendidos van a entender. And in that time, that's what the Bible says, those that understand will understand. ¿Cuántos entendidos hay aquí? How many people that understand are ¿Cuántos here? entendidos hay en este How lugar? many people that Los understand are here? entendidos Those that understand entenderán, dice la Biblia. will understand, the Bible says. Entonces cuando usted entiende So eso, when you understand this, usted está a la expectativa. you are alert, you are expectantly. ¿Cómo cree usted How do you believe que se encontraba Eliseo that Elijah found himself cuando Elías, when Elijah, el profeta, the prophet, iba a ser llevado al cielo? was going to be taken to the heavens? Dice la Biblia que los hijos de los profetas le decían: Eliseo, They said that the children of the prophet would say, Elijah, ¿sabes que hoy Dios you know that today God te quitará de en medio will take from you al profeta? the prophet? ¿Y qué decía Eliseo? And what would Elisha say? Sí lo sé, I do know it. callar. Be silent. Y Elías le decía: Eliseo, quédate aquí, And Elijah would tell Elisha, stay here, porque yo voy para Betel. for I'm going to Bethel. ¿Y qué le decía Eliseo? And what would Elisha say? Vive Jehová y vive mi alma, que no te dejaré. The Lord lives and my soul lives, that I will not leave you. Ahora, ¿qué hacía Eliseo? Now what would Elisha do? Eliseo estaba atento. He was alert. Pregunto, ¿usted cree que Eliseo dormía? I asked, do you think Elisha would sleep? Yo creo que Eliseo, hermanos, tomaba Red Bull o algo. I think Elisha would take Red Bull or something. Eliseo estaba atento. Elisha was alert. ¿Sabe por qué estaba atento? Do you know why he was alert? Porque él quería una herencia. Because he wanted an Su inheritance. padre Elías His father tenía Elijah algo que él quería. had something that he wanted. Ahora pregunto, Now I ask, ¿obtuvo la bendición Eliseo? did Elisha obtain his blessing? Claro que la obtuvo. ¿Por qué la obtuvo? Yes, he obtained it. Why did he Porque obtain it? estuvo Because he was atento. Diga conmigo, estuvo atento. he was alert. Say it with me. He was ¿Cuántos alert. de nosotros, hermanos? How many of us, beloved brethren, Nosotros no estábamos atentos. we are not alert?
Nosotros estamos muy distraídos. We are very distracted. Yo veo cristianos muy distraídos. I see Christians that are very No distracted. vayamos al servicio hoy, hay mucha nieve, mejor vamos el domingo. Oh, let's not go to church today. There's too much snow. Let's go on ¿Y qué Sunday. tal que Dios hoy quería darte una llave para que fuera bendecido todo el 2016? And what if God wanted to give you a key today so that you might be blessed all of 2016? No voy al ayuno, al cabo van a haber otros, pero qué tal que este era el que Dios te había citado. Oh, I'm not going to go to the fast. Well, I can go to another fast. What if this is the one that God had set an appointment for you? O sea, Dios tiene sus tiempos. God has His time. Hubo un tiempo cuando Dios le dijo a Moisés, There was a time when the Lord told Moses, envía 12 espías send 12 spies a reconocer la tierra. to get to know the land. Y dice la Biblia que estuvieron por espacio de 40 días en la tierra de Canaán. And the Bible says that they were about 40 days in the land of Canaan. Y ese día, And that day, Dios, ¿sabe cuál era el plan de Dios? you know what was the plan of God? El plan de Dios era ese día introducirlos a la buena tierra. God's plan was to introduce them to the good land that day. Pero de los 12, 10 espías But out of the 12, 10 spies trajeron un informe negativo. brought negative report. Y el pueblo lloró. And the people Y cried. el pueblo se quejó de la buena tierra. And the people complained about the good land. Y hicieron enojar el nombre de Dios. And they made God mad. Y dice la Biblia And the Bible says que ese día that day, Dios God, dice que los espías, los 10 espías que hicieron murmurar a todo el pueblo, murieron llenos de plagas. they said that the 10 spies that made all the people complain, they died with Y plagues. el resto de la nación que había llorado y se había quejado, Dios dijo: yo declaro que ustedes no entrarán ni verán la buena tierra que yo les he prometido a la casa de Israel. And the rest of the nation that had complained, that had cried, God told them that they would promise them that they would not see the land that He had promised to Israel. Y cuando ellos escucharon esa mala noticia, And when they heard that bad news, dice que al siguiente día they said that the next day, le dijeron a Moisés: Moisés, they told Moses, ya no vamos a tener dudas. we will not have any more doubts. Mañana a primera hora nos vamos. Tomorrow at the first light we will go. Y Moisés le dice: no vayan, And Moses says, do not go, porque el arca de Dios for the ark of God, y Dios mismo no va con ustedes. and God Himself is not going O sea, with you. un día antes Dios quería ir con ellos, pero al siguiente día Dios dijo: no voy a ir con ellos. So one day before God wanted to go with them, but the day after God said, no, I will not go with them. Tenemos que estar atentos. We have to be alert. Tenemos que estar atentos. We iglesia. have to be alert. Dios Listen, quiere bendecirnos. God wants to bless Este us. año 2016, This 2016, yo sé que la gente, y es lógico, I know that people, and it is logical, dice: pero ¿qué diferencia es el año? they say, but what difference Todos is los there in the años year? son iguales. All the years are the same. Sí, pero nuestra actitud no será igual en este 2016. Yeah, but our attitude will not be the same in Y this los 2016. que cambiemos de actitud en este año, And those of us that change our attitude this year, vamos a entrar en la buena tierra y vamos a poseer nuestras bendiciones. we will enter into the good land and we will possess our blessings. Aleluya. Hallelujah. Vamos a tomar lo que nos pertenece. We will take what belongs to us. ¿Sabe que You know that. la alabanza Praise juega un papel tan importante dentro de la iglesia? plays a very important role inside of the Y yo le church. quiero hablar a los músicos. And I want to talk to the musicians. Yo le quiero hablar también a la iglesia que adora y que alaba al Señor. I want to talk to the church as well that praises and worships the Lord. Cuando los músicos When the musicians, no solamente son músicos, they are not only musicians, no son artistas. they are not artists. Los artistas, The artists, decía nuestro hermano Juan Carlos Alvarado, our brother Juan Carlos Alvarado would los say, artistas están en Hollywood. the artists are in Hollywood. Nosotros somos We are- adoradores. We are worshipers. Diga conmigo: somos salmistas. Say it with me, we are psalmists. ¿Saben que yo estaba buscando en el diccionario la palabra salmo? You know that I was looking in the dictionary for the word psalm, Y salmo and psalm, es una conversación entre el hombre y Dios. it is a conversation between man and God. Esa plática That que se conversation tiene entre Dios y el hombre that you have between God and se man, llama salmo. it's called psalm. Si usted lee la Biblia, If you read the scripture, usted va a ver que lo que el salmista escribía you will see what the psalmist would write en el Salmo 1, Salmo 2, Salmo 3. in Psalm 1, 2, or 3. Él lo
lo que él escribía eran sus experiencias. What he would write would be his experiences. No era que él se iba y ahora qué canto y cómo rimo este verso con el otro. No. It wasn't that he would think about, now what am I going to sing, or how do I make this rhyme. Salmo, A psalm es una conversación entre el hombre is a conversation between man y Dios. and God. No es una conversación normal. It is not a normal La conversation. conversación suya y mía A conversation between you and I. tal vez es una conversación normal. Maybe it's a normal conversation. Pero cuando el hombre logra hablar con Dios, But when man reaches and to talk to God, esa conversación se llama salmo. that conversation is called a psalm. Y por eso de ahí viene la palabra salmista. That is where the word comes, the psalmist. La palabra salmista The word psalmist es el que interpreta is he that interprets esa conversación. that conversation. No sé si me van a entender. I don't know if I'm explaining El myself. salmista es el que interpreta la conversación que el hombre tuvo con Dios The psalmist is he that interprets the conversation that man had with God, y le pone notas and he sets notes to y it, la canta. and he sings it. Amén. Amen. Y es cuando se canta ese salmo, And when you sing that song, es adoración. it is worship. Es una adoración It is profética. a prophetic worship. Escúchame bien. Listen to me well. Cuando se canta ese salmo, When you sing that song, se desata en el mundo espiritual in the spiritual world, it is unbound, una unción a profética. prophetic anointing. Yo no sé si me estoy dando a entender. I don't know if I'm explaining myself. Cuando las coristas están cantando, When the choir is singing, cuando los músicos están tocando, when the musicians are playing, ellos no son artistas. they are not artists. Escúchame bien, ellos no son artistas. Listen to me well, they are not artists. Si usted encuentra If you find, o busca el significado de la palabra artista, or if you look for the significance or the meaning of artists, la definición dice que es una persona que se dedica a algún arte the definition says that it is a person that dedicates themselves to an art o realiza alguna obra de arte. or makes some kind of work of art. Él es un artista. That is an artist. Artistas son los músicos de Hollywood. The musicians from Hollywood, they are artists. Ellos son artistas. They are artists. ¿Cuál es el propósito del artista? What is the purpose of the artist? El propósito del artista es entretener a un público. The purpose of the artist is to entertain people. El propósito del artista The purpose of an artist es mantener motivado is to maintain motivated, al público. maintain the public Por eso es motivated. que hoy usted va a escuchar And that's why you will hear today canciones mundanas worldly songs cantándole a la muerte, singing to death, cantándole a la comadre, singing to the mother-in-law al compadre, or the godfather, godmother, a la cerveza, to the beer, a la mula, to the mule, al caballo. to the horse. Y la gente baila eso, hermano. And people dance that. Oh, y eso les gusta. And they like that, brother. They like people like that. Los narcocorridos. Todo ese tipo de cosas, la gente That's está así con los ojotes abiertos, hermano. A certain type of song, all these people are with their eyes wide open. Nosotros no somos artistas. We are not artists. Escúcheme, músico, ustedes no son artistas. Listen to me, musicians, you are not El artists. artista está para entretener al público. The artist is there to entertain the public. Cuando ustedes tocan, When you play, aquí no hay público. there is no public Aquí hay here. adoradores. There are worshipers here. Yo no sé si me doy a entender. I don't know if I'm explaining myself. Públicos Public, the hay en los public. teatros. You find public in the theaters. Público The public, hay en los estadios. there are in the stadiums. Público The public, hay allá afuera donde llegan los artistas. you will find outside where the artists are. En la casa de Dios But in the house of no hay God, público. there is no Aquí public. todos Right here, everyone. entramos en la unción profética We enter into prophetic y todos anointing. adoramos. And we all worship Todos God. alabamos. We all praise God. Aleluya. Y Hallelujah. esa unción And that anointing, desata una gloria. it binds a glory. Cuando
cuando los músicos cantan, when the musicians sing, o cuando los salmistas cantan, or when the psalmist sing, hay gente que está siendo sana. there's people that are being Hay healed. gente que está siendo libre. There's people that are being set Hay gente free. que está recibiendo una unción de milagros. There's people that are receiving the anointing of miracles. No sé si me doy a entender. I don't know if I'm explaining Hay myself. gente que dice, pero es que en el tiempo de la alabanza But there's people that say, but in the time of worship and sentí la praise, gloria que me tocó. I felt the glory that touched me. Porque ellos no cantan. Because they do not sing. Ellos están interpretando un salmo, una conversación que un hombre tuvo con Dios. They are interpreting a psalm, a conversation that a man had with God. Esta iglesia This church, tendremos gente que interprete esas conversaciones. this church, we might have people that interpret those conversations. Va a haber gente que va a escribir. There were people that will write. Aleluya, va a escribir esas conversaciones. There are people that will write those conversations. Y después And then va a venir a un salmista y el salmista las va a cantar. they will come to a psalmist and a psalmist will sing Y them. cuando se canta ese salmo, And when that psalm begins to get singed, trae una unción profética. it brings a prophetic anointing. No sé si me doy a entender I en don't know esta if I'm tarde. explaining myself this evening. Los músicos The musicians o el grupo de salmistas de casa or the group of psalmists in the house, no cantan para que usted se sienta bien. they don't sing so you might feel No well. cantan para que usted aplauda. They don't sing so that you can Usted applaud. debe de aplaudir You have to give an porque applause usted es un adorador. because you are a worshiper. Yo no sé si me va a entender. I don't know if I'm explaining Usted myself. no cantan para que usted dance. They do not sing so that you might dance. Ellos cantan para que Dios They sing so that God le agrade su adoración. will be pleased by their Pero worship. como es una interpretación de una voz profética, But because it is an interpretation of a prophetic voice, entonces lo que ellos cantan es una voz profética. then whatever they sing, it is a prophetic Y voice. cuando usted entienda eso, And when you understand that, entonces la gloria de Dios se va a empezar a establecer en su corazón. then the glory of God will begin to be established Se va a in your empezar a heart. establecer en sus vidas. It will begin to be established in your life. Yo no sé si está conmigo esta I don't know tarde. if you are with me this evening. No más No more. artistas aquí en el No more altar. artists here in the altar. Ustedes son salmistas. You are psalmists. Gente que interpreta la voz de Dios. People that interpret the voice of La God, palabra de Dios. the word of God. Amén. Está Amen. conmigo. Are you with me? Amén. Que interpreta esa conversación divina. Aleluya. That interprets that divine conversation. Hallelujah. Entonces cuando se interpreta, So when it is interpreted, automáticamente automatically los que cantan those that sing no son cantantes, are not singers. son profetas. They are prophets. Fíjese, Look, listen, vaya conmigo. go with me. Primer libro de Crónicas, por favor. The first book of Chronicles, please. Capítulo 25. Chapter 25. David, En el tabernáculo de David in the tabernacle of David, no había músicos, there was no musicians. habían profetas. There were prophets. Y mire lo que dice la Biblia. And look what the scripture says. Asimismo David Moreover, David y los jefes del ejército and the captains of the host apartaron para el ministerio separated to the service a los hijos de Asaf, of the sons of Asaph, de Emán of Heman y de Jedutum. and Jeduthun. Escuche bien. Listen well. ¿Para qué los apartaron? Why did they separate them? Léalo. Read it. ¿Para qué los apartaron? Why did they separate them? Para que profetizasen So that they might prophesy con arpas. with harps. Ahora, pregunto, según el concepto que nosotros tenemos, ¿podemos profetizar con arpa? According to the concept that we have, can we prophesy with a harp? Porque para nosotros profecía Because for us, a prophecy es alguien que dice, hermano, así dice el Señor. is someone that says, brother, the Lord says that so. El Señor dice que por favor. The Lord says that please. Para nosotros eso es profecía. For us, that is a prophecy. Pero más en cambio aquí vemos que un grupo de salmistas But we see here that a group of psalmists, tenían arpas, they had harps, salterio, psalteries, címbalo. cymbals. Y dice la Biblia And the Bible says, que los puso para qué? and it set them for ¿Para qué? what? Para que profetizasen.
To prophesy. Eso es lo que ustedes hacen ahí. That's what you do there. Eso es lo que hacen. That is what you do there. Ustedes están allí para profetizar. You are there to prophesy. La alabanza The praise, trae una unción profética. it brings a prophetic anointing. ¿Están conmigo? Are you with me? La alabanza trae una unción profética. Praise brings a prophetic anointing. Entonces ustedes no son cantantes, ustedes son profetas del reino And so you are not singers, you are prophets of the que kingdom interpretan that interpret las conversaciones de Dios con el hombre. that interpret the conversations of man with God. Yo no sé si está conmigo. I don't know if you are with me. Un cristiano A Christian puede cantarle al amor. can sing to love. Perfectamente puede cantarle, Perfectly they can sing to it, pero dejaría de ser salmista. but they would stop being psalmist. Porque el mundo tiene sus cantantes Because the world has their singers y la iglesia and the church tiene sus adoradores. has their worshipers. El que le canta al amor, ¿le canta a quién? Those that sing to love, who do they sing to? Le canta a la esposa, le canta al hijo, le canta a la abuelita que se murió, They sing to the wife, to the son, to the grandma that died. le canta al público. They sing to the public. Pero el salmista, But the psalmist, ¿a quién le canta? who does he sing to? Le canta a Dios. He sings to God. ¿Está conmigo? Are you with me? Entonces, un cristiano que es salmista no puede cantarle, So a Christian that is a psalmist cannot cantar música can sing music, secular secular o music, al amor. or to love. Hay muchos There are many que están cantando música solamente a la esposa, a los hijos, that are only singing to their wife, their children, pero ellos no son salmistas. but they are not psalmists. Ellos buscan un mercado They are looking for para vender sus productos. commerce to sell their product. El salmista no busca un mercado. The psalmist is not looking for a store. El salmista vino a adorar. The psalmist came to worship. La música de ¿cómo se llama hace un congreso, Aliento se llama, ¿cómo se llama Marcos Barrientos? The music of Marco Barrientos, La música de Marcos Barrientos es muy poco cantada en la iglesia. it sang very little in the church. Pero ¿sabe por qué? But do you know why? Porque ese hombre es un adorador. Because that man is a worshiper. Y con un canto, And with one song, ese dura hasta 20 minutos. he might last about 20 minutes. Entonces, la And gente so- se le hace muy aburrido. Los que vienen por un canto, Those that are coming for one song, it's too boring for them. quieren escuchar cantos y cantos y cantos. They want to hear songs and songs and Se songs. aburren que le estén repitiendo una estrofa muy seguido. They get bored that someone is repeating a song over and over. Pero But este hombre le canta a Dios. this man sings to Yo God. no sé cuántos han tenido la oportunidad de ver cuando él toca I don't know how many of you have had the opportunity to see when he y él plays empieza a adorar, and he begins to como worship que él se va de aquí. as if he leaves from here. Amén, porque Amen. eso es un salmista. Because that is a psalmist. Tenemos que tocar el corazón de Dios. We have to touch the heart of God. Tenemos que interpretar la intención que Dios tiene para esa noche. We have to interpret the intentions that God has for that night. Pero hoy en día, ¿cómo se prepara la música para cantar en las iglesias? But nowadays, how do we prepare the music to sing in the church? A esta le gustó a los hermanos aquel día, esta los hace como que se despiertan, decimos nosotros, ¿va? Oh, the brethren liked this song the other day. It makes them like wake up, we say. Como que esta música los despierta a la iglesia. Like this song wakes the church up. Qué vergüenza, ¿va? What an embarrassment, Usted right? debe de venir preparado para adorar a Dios. You have to come prepared to worship God. Usted debe de venir preparado para alabar a Dios. You have to come prepared to worship Usted no God. debe de venir adormecido para que aquí se le despierte, hermano. You shouldn't come over here falling asleep so that we have to wake you up. O sea, yo creo que aquí hay una mala interpretación de la adoración. I believe there is a bad interpretation of worship. Hay una mala interpretación. There is a bad interpretation. Ay, es que el hermano ya cantó demasiado, ya me voy para afuera. Oh, because the brother already sang too much, I'm going outside. Entonces usted está en graves problemas. Then you are in grave problems. Por eso una persona que no participa en la adoración, That's why a person that does not participate in the worship, un músico que no adora a Dios, a musician that does not worship God, es un músico que no va a perdurar. is a musician that will not last. Los músicos deben de, como son salmistas, Because they are psalmists, ellos deben de tener una vida they have to have a life de adoración. of worship.
ustedes no deben de preparar cantos You should not prepare para songs entretener a un pueblo. to entertain people. Ustedes deben de ensayar You have to y de practice cantar and sing para agradar al Dios Todopoderoso. to please the God Almighty. Porque si a Dios le agrada lo que yo canto, Because if it pleases God that entonces which la I sing, unción descenderá sobre nosotros. then the anointing will fall upon Diga us. conmigo, la unción descenderá Say sobre it with nosotros. me, the anointing will fall upon Por eso es us. que hoy en día So nowadays, la gente, hermano, en algunas iglesias se canta y se canta y se canta y el único que se goza ahí es el de la guitarra, el del bajo, el de la batería y sude y sude y la iglesia toda aburrida, hermano. in the churches, people sing and sing and sing, and the only one that is enjoying the song is the guitarist, and everybody is bored and falling asleep. Ellos son artistas, Those are artists, pero el salmista es diferente. but the psalmist is different. El salmista está preocupado que el trono de Dios The psalmist is worried that the throne of God, se escuche lo que él está cantando. they might hear what we are Amén. singing here. Y cuando eso es agradable delante de Dios, And when that is pleasing before the Lord, aquí abajo se empieza a sentir como un aroma, we begin to feel like a wave, un aroma. an aroma. Empieza a despedir desde este altar, empieza a despedir un aroma que empieza a envolvernos a todos. It begins to pour out from this altar, and it becomes to the aroma hits all of us. A la gente, por más que se le dice, hermano, brinque, hermano, levanta las manos, hay gente que de plano nada. For more that you tell people, please jump, do something, there's some people that just nothing. Hermanos, Brethren, cada vez que cantamos, each time that we sing, profetizamos. we prophesy. Y la palabra profecía, And the word prophecy, la palabra profecía es una predicción the word prophecy is a prediction o anuncio or an announcement de un hecho futuro of a future que proclama una persona, occurrence that proclaims a person, especialmente un profeta inspirado especially a prophet inspired by God. por Dios. Inspired by God. Entonces, es una persona, la profecía es una predicción And so the prophecy, it is a prediction o un anuncio. or an announcement. Así dice Dios. This is what God says. Usted debe estar atento, hermano, You have to be alert, brethren, porque cuando se está cantando, because when we are singing, ese canto es una profecía. that song is a prophecy. Profeta, Prophet, el profeta es el que inspirado por Dios a prophet is he that inspired by God habla en nombre de Dios, speaks in on behalf of God, anunciando una profecía. announcing a prophecy. ¿Está conmigo? Are you with me? Una iglesia A church que en vez de tener artistas that instead of having artists y músicos, and musicians, tiene salmistas they have psalmists y adoradores. and worshipers. Otra cosa va a ser en este lugar. It would be a different story in this place. Otra cosa va a ser en esta casa It will do another thing in this y en las house iglesias. and in the churches. ¿Sabe por qué? Do you know why? Porque cuando Dios está Because when God en is la alabanza, in the praise, hermano, el mismo diablo brethren, devil himself tiene que salir huyendo. has to flee. Es que la alabanza te arropa. It's because the praise covers you. La unción que está saliendo desde este altar nos abraza. The anointing that is pouring out of this altar hugs us. Eso es lo que pasó cuando dice la Biblia que Saúl quiso matar a David. That is what happens when the Bible says that Saul wanted to kill David. Si gusta, vaya conmigo rápidamente al primer libro de Samuel, capítulo 19. If you want, go with me quickly to the first book of Samuel, chapter 19. Primer libro de Samuel, si trajeron Biblia. Did you bring your Bible? Capítulo 19, versículo 18. Chapter 19, verse 18. Dice que andaba huyendo de Saúl. It says that he was fleeing from Saul. El versículo 18 dice: huyó pues David So David fled y escapó and escaped y vino a Samuel en Ramá. ¿Quién era Samuel? and came to Samuel to Ramah. Who was Samuel? Samuel era un profeta Samuel was a prophet, y le dijo and told him todo lo
que Saúl había hecho con él. all that Saul had done with him. Y él y Samuel And he and Samuel se fueron y moraron en Nayot. went and dwelt in Nayot. Y fue dado aviso a Saúl diciendo: And it was told Saul, saying, he aquí que David está en Nayot, en Ramá. behold, David is in Nayot in Ramah. Entonces And Saúl Saul sent envió mensajeros para que trajeran a David, messengers to take David. los cuales vieron una compañía de profetas And when they saw the company of prophets que profetizaban, prophesying, y a Samuel que estaba ahí and Samuel standing y los precedía, as appointed over them, y vino el Espíritu de Dios the Spirit of God sobre los mensajeros de Saúl. was upon the messengers of ¿Y Saul. qué dice la Biblia? And what does the Bible say? Y ellos también profetizaban. And they also Mire prophesied. qué tremendo. Look how tremendous. Ellos también profetizaban. They also prophesied. Ahora, ¿se imagina esa compañía de profetas? Now, can you imagine a company of prophets? Si nosotros usamos ¿cómo se dice? El significado común que le hemos dado a la profecía, If we use the common sense or significance that we have given to prophecy, es como como pensemos que están aquel montón de profetas it's like we might think that there are so many prophets there, y estás diciéndole: hermano, así dice el Señor. and they might be saying, brother, this is what the Lord is Y saying. el otro le dice: déjame decir algo, porque yo también tengo que decir algo. And the other one might say, let me say something because I also have something to say. Si lo viéramos de ese concepto, If we saw it from that concept, pudiéramos pensar que así fue, we might think that that is how it pero went. no era así. But it wasn't this way. Allí había un grupo, una compañía de adoradores. There was a company of worshipers there. En ese tiempo a los adoradores se les llamaba profetas. In that time, the worshipers were called Y prophets. empezaron a tocar arpas, And they began to play con harps panderos, with con tambourines, címbalos, with cymbals. y empezaron And they began a adorar a Dios. to worship God. Elías, Elijah, David, sorry, se David, metió en medio de ellos got between them, y esa unción lo arropó. and that anointing Y David clothed him. empezó a And profetizar. David began to prophesy. Entonces Saúl And so Saul, envía una compañía de su ejército he sends a company of his army que vayan por David. to take David. Y cuando ellos llegan, And when they get there, ¿qué fue lo que pasó? Dice la Biblia. what is it that scripture says it happened? Versículo 20 dice: y Verse 20 vino el says, Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl, The Spirit of God was upon the messengers of Saul, y ellos también profetizaron. and they also Qué prophesied. maravilloso. How wonderful. Ellos, no dice la Biblia que ellos eran profetas. The Bible does not say that they were prophets. O sea, quiere decir que la unción del profeta que canta, So that means that the anointing of the prophet that sings, esa unción puede caer sobre su vida. that anointing can fall upon your Y usted life, empieza a adorar, and you begin to pero worship. en ese instante empieza a profetizar también. But in that moment, you begin to prophesy as well. Amén. No sé si está Amen. conmigo. I don't know if you are with me. Empieza a profetizar. You begin to prophesy. Profetizar, a interpretar lo que Dios está trayendo en ese momento. Prophesy to interpret what God is bringing in that moment. Después dice, mire, empezaron a profetizar. And then look, they began to prophesy. Cuando lo supo Saúl, When Saul knew it, yo creo que le llegó la noticia: Saúl, when Saul was told, los mensajeros que enviaste allá andan adorando a Dios. I think that they said, Saul, the messengers that you sent there are praising God. Ya les dijimos que se vengan, pero no nos obedecen. We told them to come already, but they don't obey us. ¿Quién se quiere ir cuando hay una unción sobre ese lugar? Who wants to leave when there is an anointing upon this place? ¿Alguna vez usted ha sido arropado por la presencia de Dios? Have you ever been clothed by the presence of ¿Verdad que God? usted no se quiere salir de ahí? Isn't it true that you never want to leave? No, hermano, usted no se quiere salir No, de ese brother, lugar. you never want to leave this place. Entonces dice la Biblia, And so the Bible says, cuando vino la noticia a Saúl, when the news came to Saul, Saúl envió otros mensajeros. he sent other messengers. Y yo pienso que estos mensajeros eran más bravos que los otros, que los primeros. And I believe that these messengers were meaner than the first messengers. Los cuales también, que dice, profetizaron. And they prophesied likewise. Y por tercera vez Saúl vuelve a mandar a otra compañía. And Saul sent messengers again the third time. Y dice la Biblia que también ese tercer grupo And the Bible says that that third group, profetizaba. they prophesied also. Qué tremendo eso, ¿no? How tremendous, right? No había diferencia. There was no O difference. sea, porque allí había una compañía de profetas.
Because there was a company of prophets there adorando a Dios. worshiping Y God, el Espíritu Santo and the Holy estaba Ghost en medio de ellos. was among them. Aleluya. Hallelujah. Estaba en medio de ellos porque dice que el Espíritu, dice el versículo 20, He was among us because verse 20 says the Spirit of God, y vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros. and the Spirit of God was upon the messengers Y of los Saul. arropó y empezaron a profetizar. And he clothed them and they began to prophesy. Después envía el segundo grupo de mensajeros. And then the second group of messengers he Y sent. vino el Espíritu Santo y cayó sobre ellos y empezaron a And the profetizar. Holy Ghost fell upon them and they began to prophesy. Y vino el tercer grupo de mensajeros y también el Espíritu vino sobre ellos y también And profetizaron. then the third group of messengers came and the Holy Ghost fell upon them and they began to prophesy. Yo creo que Saúl dijo, estos son inútiles, estos no saben cómo se hacen las cosas. I believe that Saul might have said these are good for nothing. They don't know how things are done. Mira la importancia Look at the importance de la adoración dentro de una casa. of worship inside of a house. Entra cualquier gente que no conozca a Dios. Anybody can come in that doesn't know Entra God. un brujo, It could be a un witch, santero, un hechicero. a warlock. Pero aquí hay una unción. But there is an anointing here. Entonces el Espíritu nos tiene a todos envueltos. And so the Holy Ghost has Entonces, everybody covered. cuando el Espíritu mira a alguien que entró que no viene con su mismo Espíritu, cae sobre él también. And when the Spirit sees someone coming in that has not coming in with his same Spirit, the Spirit falls upon him. Aleluya. Hallelujah. Cae sobre ellos. The Spirit falls upon them. Dice la palabra del Señor. The word of the Lord says, Entonces and then él mismo fue a Ramá. went he also to Ramah. Saúl iba súper enojado, hermano. Saul was very upset, Porque los brethren, tres grupos de mensajeros ya no era un grupo de una compañía chiquita, ya ahí había una congregación grande, hermano. because it wasn't just a small company of messengers. It was three groups. It was a big congregation, brethren. Entonces Saúl mismo va And so Saul also went to Ramah y llegando al gran pozo que está en Secú, and came to a great well that is in Seku. preguntó diciendo, And he asked and said, ¿dónde está Samuel y David? where are Samuel and David? Y uno respondió, he aquí está en Nayot, en Ramá. And one said, behold, they are in Nayot in Ramah. Y fue a Nayot en Ramá y And- también vino sobre él el Espíritu de Dios. And he went thither to Nayot and Ramah, and the Spirit of God was upon him also. El Espíritu de Dios también vino y cayó sobre él. The Spirit of God also came and fell upon him. Y siguió andando And he went on y profetizando and prophesied hasta que llegó a Nayot, until he came to Nayot en Ramá. in Ramah. Wow, eso es impresionante. Wow, that is impressive. No había llegado a Nayot, He had not even made it to pero ya Nayot, la unción se había salido de los bordes. but the anointing had Y already fue gone y beyond the alcanzó donde borders. estaba Saúl. And he reached there where Saul Eso es lo was. que va a suceder en este lugar. That is what's going to happen in this place. Aleluya. Hallelujah. De pronto va a haber gente allá afuera en los carros, tal vez fumando, tal vez, hermano, haciendo cualquier cosa, pero la unción de Dios va a llegar a esos carros. All of a sudden, there might be people in their cars, they might be smoking, or they might be doing something, but the anointing of God will reach them in their cars. Los esposos que dicen, yo voy a ir, pero me quedo en el carro, allá va a llegar el Espíritu Santo. The husband that say, I'm going to go, but I'm going to stay in my car, the Holy Ghost will reach you out there. Aleluya. Hallelujah. La adoración se tiene que levantar en esta casa. The worship has to be lifted La up in this house. alabanza. The praise. Los salmistas se tienen que levantar. The psalmists have to Tenemos rise. que orar, ayunar para que se levante la voz profética en este lugar. Aleluya. We must pray and fast so that the prophetic voice might be rising in this place. Algo interesante. Something interesting. Ninguno de esas compañías, incluyendo el rey Saúl, None of these messengers, including Saul, ellos no eran cristianos, no creían en Dios. they were not Christians. They did not believe in God. Saúl buscaba a David para matarlo, Saul was seeking David to kill him. pero allí sobre ese lugar But there upon that place, había algo más poderoso. there was something more powerful. Y no solo eso, And not only that, y él también se despojó de sus vestidos he himself stripped off his clothes y profetizó igualmente delante de Samuel. and prophesied before Samuel in like manner. Y Saúl, escucha, y estuvo desnudo todo aquel día And lay down naked all that day y toda aquella noche. and all that night. De aquí se dijo también Saúl entre los profetas. Wherefore they say it's so also among the prophets. Un hombre
within man, tocado por el poder de una voz profética. touched by the prophetic voice. Esto es tremendo. This is tremendous. Pero la iglesia ya no tiene tiempo para adorar. But the church has no more time to worship. La iglesia ya no tiene tiempo. The church has no more time. Pero si pudiéramos entender lo que sucede cuando adoramos, But if we could understand what happens when we worship, se desata una unción. there is an anointing that is released. Así como el Espíritu Just as the Spirit saltaba de un grupo en otro. will go from one group to another. Estoy seguro que cuando Josafat, allá en el segundo libro de Crónicas, capítulo 20, I am sure that just as Josaphat, there in 2 Chronicles chapter 20, tres grandes naciones amenazaron a Josafat. 3 great nations threatened Josaphat. Y dice la Biblia, así dice que tuvo temor el rey Josafat The Bible says that Josaphat had fear, y proclamó ayuno and he proclaimed a fast, y oraron delante de Dios pidiendo auxilio, and they prayed before God asking for help, pidiendo auxilio. asking for help. Y dice la escritura And the scripture says que vino la voz profética that the prophetic voice came, y vino un levita y se levanta y le dice: oíd Judá y tú Josafat, and a Levite rises and says, listen now, Josaphat and you, Judah, no hay por qué vosotros peleéis contra ese ejército tan grande. there is no reason why you shall fight with that great army. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. The Lord will fight for you and you will be at peace. Fíjense, Listen, tenemos todo para obtener vidas victoriosas, we have everything to have victorious pero lives, somos irresponsables. but we are irresponsible. En la alabanza estamos como, In the praise, we are like, hermanos, brethren, como que estamos en el mercado, hermano. as if we were in the store, grocery store. Si usted entendiera el poder que hay cuando se adora, If you understood the power that there is when there is worship, cuando usted llegara a su casa, ese hombre estuviera convertido. when you got to your house, that man would be converted. Sus hijos en droga estuvieran en los caminos de Dios. Your children with drugs, they would be in the path of God. Cuando venga a la casa de Dios el próximo domingo, When you come to the house of God next Sunday, suelte todo cuando entre let go of everything when you come in the y door dígale: Señor, and tell him, yo Lord, soy un adorador. I am a worshiper. Allá afuera, tal Outside, vez soy un oficinista, maybe I work at an tal vez office. soy un ingeniero, un abogado, un doctor. Maybe I'm an engineer, a lawyer, or a Allá doctor. afuera soy jefe, soy dueño de empresa. Outside, I might be an owner of a Pero business. de la puerta para acá soy un But adorador. from the door in here, I am a worshiper. Voy a adorarte, voy a alabarte, voy a bendecirte. Oh, I will worship you. I will praise you. I will bless you. Si entendiéramos el poder de la alabanza, If we understood the power of usted praise, miraría cómo prospera su empresa. you will see how your business Usted miraría prospers. cómo su negocio Dios lo lleva al éxito. You will see how God takes your business Cómo to sus enemigos success. son derrotados en un solo día. How your enemies are defeated in a single Porque la day. alabanza Because in the desata praise, la voz profética. it abides the prophetic Y cuando voice. viene la voz And profética, when the prophetic voice comes, entonces todo lo natural then everything that is se natural tiene que someter a lo sobrenatural. has to be submitted to the Y es cuando supernatural. la gloria de Dios And that is when the glory se of God empieza a establecer en la vida de cada persona. begins to be established in the life of each person. Aleluya. Hallelujah. Pero a veces, hermano, But sometimes, a veces brethren, no queremos dejar los normalismos. sometimes we don't want to leave the A normalities. veces no queremos dejar aquella postura. Sometimes we don't want to leave our posture. Nos creemos que todavía somos los que inyectamos allá, el enfermero, el doctor. We believe that we are still those that inject, the nurse, the doctor. Aquí usted es un adorador. Right here, you are a worshiper. Usted debe de adorar a Dios. You must worship God. Cierre sus ojos. Close your Y si viene eyes. cansado, no hay problema. Véngase aquí, siéntese en el altar y arrodíllese aquí en el altar. And if- Pero adore a Dios, porque eso su alma lo necesita. And if you are tired, it doesn't matter. Come to the altar, get on your knees, but worship the Lord because your soul needs it. La adoración profética The prophetic libera una Worship. unción de sanidad. delivers or frees an anointing of healing Cuando estamos adorando, when we are worshiping.
Yo lo he visto en momentos de adoración, el Espíritu Santo empieza a sanar gente. I have seen it in moments of worship. The Holy Ghost begins to heal people. Pero es triste entrar enfermo y salir peor. But it is sad to come in sick and leave worst. Yo no concibo la idea de venir a la iglesia y de la iglesia irme al hospital. I do not conceive the idea of coming to church and from church leaving to the hospital. Entonces Dios no tiene poder. Then God does not have power. Entonces el Dios que dice la Biblia entonces no puede liberar una unción que me sane, que me liberte, que me toque mi vida. Then the God that the Bible mentions cannot unleash an anointing that heals me, that sets me free. Cuando usted está triste, ¿qué es lo que hace? Se deprime, pero la Biblia dice que el que esté triste cante alabanzas. When you are sad, what do? You get depressed. But the Bible says that he that is sad sings songs. La alabanza The praise, trae liberación. it brings deliverance. Tocaba el arpa David would play the harp, y el demonio and the demon que se había metido en Saúl salía fuera. that had entered into Saul would leave him. Milagros Miracles cuando se adora. when you worship. Y aquí en Segunda de Crónicas capítulo 20 versículo 22 vemos. And here 2 Chronicles chapter 20 verse 22 we see. Versículo 21 dice: Verse 21 it says, y habido consigo consejo con el pueblo, and when he had gotten advice with the people, puso algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados. he set some to praise and worship the Lord dressed with sacred ornaments. Mientras salía la gente armada y que dijesen: glorificada a Jehová, porque su misericordia, como dice, While the people would leave and they would say, glorify the Lord because his mercy es para siempre. is forever. Y cuando comenzaron a entonar canto de alabanza, And when they began to sing songs of praise, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. the Lord set ambushments against the children of Ammon, Moab, and Mount Seir, which were come against Judah, and they were smitten. Se mataron los unos a los otros. They killed one another. Eso es lo que hace la adoración. That is what worship does. Si nosotros eso se nos llegara a revelar, If that were revealed to our ponga hearts, un ambiente de música en su casa. set an atmosphere of music in your Empiece a house. adorar a Dios. Begin to worship God. Empiece a buscar el rostro de Dios. Begin to seek the face of God. No ponga cualquier tipo de música. Don't- Busque adoradores, Don't just put any kind of music. Seek worshipers, porque ellos están liberando because they are free. la voz profética o interpretando la voz profética. A prophetic voice or interpreting the prophetic Cuando usted voice. empieza a escuchar esa música, When you begin to hear that la music, enfermedad tiene que soltar. the sickness has to La let you go. tristeza se tiene que ir. The sadness has to La go. amargura y el dolor se tiene que ir. The bitterness and the pain has El to go. resentimiento lo tiene que soltar. All resentment has to let you go, Hay una unción because there is an que se ha anointing liberado. that has been Hermano, esa es freed. una herencia para usted. Brethren, that is an inheritance for you. As a people of Póngase de God, pie en esta tarde. please stand on your feet this evening. Hallelujah. Póngase de pie en esta tarde. Please stand on your feet this evening. Oh sí, Jesús. Oh yes, Jesus. Ministerios Fuente de Vida Internacional presentó su programa Este es tu día, con los pastores Felipe y Sandra Díaz. Visite nuestra página web www.fuentedevidai.org o escríbanos a nuestro correo electrónico fuentedevidai@hotmail.com o comunícate a nuestro número telefónico 720-941-8433.